Fresno. Historia de la fundación del segundo productor de café en el Tolima se remonta a los años de 1850 y 1854, cuando un grupo de colonizadores antioqueños, encabezados por el coronel Anselmo Pineda, que crearon un pueblo que originalmente se conoció como Mosquezada, en honor del eminente hombre público y gran militar general Tomás Cipriano de Mosquera y del ilustre conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, pero solo fue hasta el 31 de octubre de 1857 cuando el gobierno central lo eligió como aldea. Hasta el año de 1855 le fue cambiado su nombre por el de Fresno, por abundar en la región el árbol que lleva el mismo nombre. Pero daremos un paso más atrás en la historia. Con posterioridad a la fundación de Santa Fe de Bogotá, se encomendó al capitán Baltasar Maldonado la visita a las tierras ubicadas al occidente del Río Grande de la Magdalena, en dirección a las Cumbres Nevadas, donde, según noticias de los indígenas de la sabana de Bogotá, se encontraban importantes minas de oro. Muy pronto el grupo español debió enfrentar las tribus de los guarinoes, huasquías, ónimes y otros miembros de la familia de los panches, ocupantes de ambas bandas de terrenos adyacentes al río Magdalena. Dada la fuerte resistencia presentada por los grupos indígenas y las pérdidas sufridas, el capitán español debió regresar al punto de partida. Por los años 1550 y 1554, los capitanes Hernán Vanegas y Francisco Núñez Pedroso fueron enviados como expedicionarios, logrando el primero la fundación de la ciudad de Tocaima y el segundo de ellos la de la ciudad de San Sebastián de Mariquita. Debido al alzamiento continuado de los indios de la región, la Real Audiencia de Santa Fe encomendó a don Gonzalo Jiménez de Quesada el apaciguamiento de las tribus rebeldes, campaña dentro de la cual fundó una ciudad a la que dio el nombre de Santa Águeda del Gualí, de la que no se tiene conocimiento exacto del lugar y fecha de su fundación, creyéndose únicamente que existió cerca al lugar donde hoy está la población de Fresno. Con posterioridad a estos eventos no registra antecedentes bélicos de contiendas contra los indios. No figuran en los anales de la colonia ni de la independencia. Apenas hizo acto de presencia en la Guerra de los Mil Días. A partir del 1850 comenzaron a asentarse en la región grupos de colonizadores antioqueños, y ya en 1857 se estableció la población con un grupo conformado por Miguel María de los Ríos, Bonifacio Miranda, Celedonio Ospina, Norberto Gaviria, Miguel Calderón, Dionisio y Antonio Arango, Cipriano y Domingo Díaz, Lino Flores y Francisco Pinilla. El nuevo pueblo se denominó Mosquezada en memoria del general Tomás Cipriano de Mosquera y del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada. Pero ya las tierras del Fresno era frecuentado por los viajeros que se dirigían desde las minas de Mariquita, Frías y Santa Ana, Falán, a las que se explotaban allende la cordillera central, de las cuales las más importantes y renombradas eran las de Anserma y Supía, explotadas desde la época colonial. Este asentamiento espontáneo se había tornado en posada obligada para los caminantes que hacían dicha travesía. A raíz de la fundación de la aldea de Mosquezada, se restableció el tránsito de un camino que estaba abandonado desde Antioquia hasta Mariquita, pasando por el páramo de Herveo y por territorios del Fresno. Este camino había sido construido desde la lejana época de la colonia, en el año de 1776. Por don Felipe de Villegas, progresista vecino de Río Negro, y para obtener la adjudicación de los terrenos, los colonos iniciales y otros inmigrantes que, atraídos por las ventajas y riquezas de la región, se asentaron en ella, acudieron a los oficios del coronel Anselmo Pineda, vecino de la nueva aldea, en razón de los extensos terrenos que había recibido en lo que hoy se reconoce como Palo Cabildo en recompensa por los servicios militares prestados al gobierno nacional, y levantada la información de testigos para comprobar los baldíos al oeste de las posesiones mineras de Mariquita y Santana, Falán, cercanos al páramo de Herveo, demostrado el avecinamiento de más de 200 personas en el sector, en su mayoría
mayoría procedentes de Antioquia, y comprobada la conveniencia social de la nueva colonia, con resolución ejecutiva de 10 de octubre de 1857 se cedieron 7.680 hectáreas de terrenos baldíos, en el lugar sugerido por los solicitantes y para los fines propuestos. Dicha resolución fue confirmada en el año siguiente con resolución del 27 de octubre del 1858. Sin antes recordar que poco tiempo después, se cambió el nombre de la aldea por el de Fresno, en conmemoración del árbol de igual nombre, de florescencias, de color áureo intenso, abundante en la región. Y con posterioridad a la adjudicación inicial de baldíos, la Ley 62 de 1879 expedida por el Congreso de los Estados Unidos de Colombia, estableció: cédense a los pobladores de la aldea del Fresno, en el Estado Soberano del Tolima, 20.000 hectáreas de tierras baldías destinadas al fomento de la población. El Fresno llevó el título de aldea por espacio de unos 30 años, desde su fundación hasta el 31 de octubre de 1887, año en que por virtud del decreto número 650 de fecha 31 de octubre, dictado en Ibagué por el gobernador del departamento, general Manuel Casabianca, fue elevado a la categoría de distrito. Y a finales del siglo XV y siglo XX, hasta 1910, su economía dependía de la minería, y cultivos agrícolas y consolidación como punto de paso y centro de comercio. Durante la etapa inicial de su desarrollo, se destacó la industria minera debido a la abundancia de aluviones acuíferos en varias de las quebradas y arroyos del municipio. Una de las primeras minas se localizó en la hoya de la quebrada de Nicuá, en la cual se encontraron restos de los trabajos practicados antiguamente por los indios de la comarca. Esta mina fue titulada por su descubridor, el señor Simón Almazán, en el año de 1879. Posteriormente se descubrieron y explotaron las minas de La Capilla, San Miguel, El Tablazo, El Placer, El Tesoro, Campeón, Providencia, Barreto, Medina y Río Sucio. En los años de 1940, solo se explotaban las de San Miguel, El Centro, Gil, Chicalá y Barreto. Alrededor de 1890, ingresa el café a la economía de la región y se constituye en una oportunidad de desarrollo con posibilidades de exportación y de igual forma, de compensación de los altibajos de la actividad minera. Durante esta época Fresno constituye con Líbano Tolima, el eje de la actividad socioeconómica de la cordillera central norte tolimense. En el escenario de la colonización antioqueña, a partir de 1850, Fresno, 1857, y Casabianca Tolima, inicialmente Santo Domingo, 1848, constituyeron los puntos iniciales para las fundaciones de las actuales 10 cabeceras municipales de origen paisa en el departamento de Tolima, y conforme a la mejora de la economía, llegaron al punto del requerimiento de una vía más adecuada para atender los flujos crecientes de mercancías y personas desde Fresno y Mariquita hacia Manizales y viceversa, impusieron la apertura de un camino a través de la cordillera central. La obra fue adjudicada al señor Pantaleón González Ospina, quien con la asistencia de don José María Botero, alias Don Marucho, y don Manuel Grisales, acometieron los trabajos de la gigantesca obra, en 1887, que concluyeron en 1891. La obra de 20 leguas de extensión, y de la cual quedan aún recuerdos en la región, supuso un trabajo titánico y se recuerda todavía en la historia de la comarca como el Camino de la Moravia, y años más tarde, y debido a las crecientes necesidades de la exportación cafetera que se efectuaba por entonces a través del río Magdalena, y el puerto de Barranquilla, se diseñó e inició el cable aéreo entre las poblaciones de Mariquita y Manizales, el 2 de septiembre de 1913, con un tiempo de construcción de 10 años, y poniéndose en servicio en 1923. Este es el cable aéreo más largo del mundo, de 72 kilómetros de extensión y 376 torres de acero, algunas de ellas con alturas superiores a los 68 metros, y la capacidad de transporte de carga en cada sentido fue de 100 toneladas diarias y el viaje significaba de 10 a 15 horas. El sistema operó hasta el año de 1968.
La estación del cable en el Fresno permitió una disminución importante de los costos del transporte, e hizo de Fresno un centro de trilla y comercialización de café producido en los municipios de Manzanares, Caldas. Fresno disfrutó una época de crecimiento económico y poblacional sin precedentes, hasta entonces. En la difusión del café en el Fresno, se da crédito a la labor del padre Juan B. Cortés, quien estuvo en una primera oportunidad en el Fresno, entre noviembre de 1910 y agosto de 1921. El padre fue el gran difusor enseñando su cultivo y manejo. Difundió también el cultivo de los pastos artificiales para la optimización de la ganadería, además del fique, y aún de la planta de morera, para que sirviera de base para la alimentación del gusano de seda, y la proyectada instalación de una fábrica de textiles de seda. Y en el siglo XX, desde 1910 hasta 1970, se consolida como productor agrícola, con cultivo de café y producción de panela principalmente. Continúa su papel como centro comercial regional. Este proceso de consolidación del cultivo de café se adelanta a partir de pequeñas plantaciones. Las pequeñas y medianas fincas cafeteras han desempeñado un papel importante como medio de vida para las familias que viven de ellas, asegurándoles el sustento y el bienestar, y las posibilidades de ahorro. El Censo de las Plantaciones, publicado en 1926, presenta al Fresno con cerca de 1,5 millones de cafetos sembrados, ocupando el puesto 86 dentro de los 450 municipios cafeteros del país. Había una altísima concentración de las pequeñas plantaciones cafeteras en Fresno durante los años 20. Casi el 70% de las mismas disponía de menos de 1,500 cafetos. Aparentemente en dicho momento, al igual que hoy, el café era una de las posibilidades productivas de la unidad familiar rural, estando asociado en la mayoría de los casos, con otros cultivos como caña de azúcar, plátano, yuca, arracacha y pastos. En 1930, se inaugura el carreteable Manizales, Mariquita. Como base de esta carretera sirvió 39 años después el antiguo Camino de la Moravia. Este había sido la ruta de integración comercial entre Manizales y el Valle del Río Magdalena. En 1919, la Compañía Mercantil de Ultramar estableció en el Fresno la trilladora San Cayetano. Esta empresa fue reestructurada unos años más tarde, siendo sus socios y gestores los señores Londoño de Brigard, Sanz Masuera y Jorge Tanco. Se destaca igualmente la puesta en marcha de numerosas industrias orientadas hacia el mercado local. Los hermanos Enrique y Néstor Llano fundaron la trilladora La Tropical, las fábricas de chocolate El Rey, de velas esteáricas, la de café molido suave, y la de gaseosas Flor del Tolima. El señor Carlos Cuartas Duque puso en marcha fábricas de jabón y gaseosas La Corona, la de cerveza La Vencedora, la fundición de trapiches y despulpadoras, la de curtiembres y el aprovechamiento de los derivados de los cueros, tales como la fabricación de cubiertas para machete y calzado de trabajo. Don Alberto Bateman, agente en el Fresno de R.J. John Cicía Sociedad Anónima, Casa Inglesa Fresno, comercializaba trapiches, despulpadoras, zinc y cemento Canadá. Por su parte, don Ernesto Cifuentes operaba la trilladora La Reina y una procesadora de café molido. Años después, iniciaron operaciones las industrias Tavera para la fabricación de trapiches, ruedas hidráulicas, accesorios mecánicos y la construcción de un parque de atracciones mecánicas que recorrió, durante varios años, los numerosos pueblos y ciudades vecinas. Además de las actividades mencionadas, operaban en la localidad numerosos talleres de carácter artesanal, carpinterías, sastrerías, zapaterías y confección de prendas de vestir. Y por desgracia, en 1940, los incendios destruyeron los archivos municipales. Posteriormente el Consejo Municipal decidió destruir lo que restaba al calificar que no tenían ninguna importancia y conservar solo un registro de adjudicatarios de tierras cuya existencia está por certificar. En las etapas iniciales del nuevo siglo XX y como respuesta a las demandas crecientes de la expansión demográfica,
y aún de la apenas incipiente área urbana, se fundan por iniciativa ciudadana las primeras instituciones de educación y de salud. Y con el avance del progreso, el Colegio San José se funda en el año 1904, con grados completos de escuela primaria, y el Colegio María Auxiliadora, con un origen similar al del Colegio San José, es regentado por las dominicas terciarias desde el año 1921, y paralelamente el Colegio San José cuenta con los padres agustinos, como parte de su dirección. En el año de 1944, estas comunidades se retiraron de la localidad. En el año de 1957, es designado rector de la institución Colegio San José a Jesús Antonio Guzmán Díaz, natural del Fresno, quien se compromete en la nueva sede y ofrece paulatinamente el bachillerato completo, meta alcanzada en el año 1962. La Escuela Urbana de Niños, hoy Simón Bolívar, y existente desde los inicios del siglo, recibió una nueva sede amplia y de líneas arquitectónicas modernas en 1936, bajo la gobernación de don Mariano Melendro. Durante las décadas de 1910 y 1920, surgen nuevas entidades, cuyo origen mixto, eclesiástico y comunitario, se crea el primer hospital, regentado por la señorita Blanca Gaviria, y localizado dentro del gran predio de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Esta última institución de larga acción en la ayuda y socorro de grupos más, y con el paso de los años, en el 1970, hasta 1990, llega la modernización del cultivo del café, con el caturra, e intensificación de la diversificación, con la adopción de nuevos cultivos, impacto de la desaparición de armero. En los años 60, estuvo disponible la nueva tecnología, asociada al caturra, que implicaba nuevas técnicas de cultivo más intensivo en mano de obra. Directivos de la Federación de Cafeteros, utilizando información privilegiada, compraron tierras en el Fresno para crear fincas de tamaño grande, en zonas con suelos considerados tradicionalmente no aptos para el café. La bonanza cafetera de 1976, causada por una disminución brutal de la oferta brasileña, a consecuencia de las heladas de junio de 1975, permitió exportar a un precio excepcional el café colombiano. Luego de una ya muy notable base de precios, se pasó de 81,3 centavos de dólar en 1975 a 2,402 en 1977. Tal vez, el efecto más duradero de la bonanza comentada fue la revolución tecnológica de la introducción y la difusión del café caturra. No obstante, en este periodo, coincidiendo con una tendencia nacional, en el Fresno se registró una muy apreciable diversificación de cultivos. En la escala regional, a finales de 1985, ocurrió la tragedia de Armero a causa de la erupción del Nevado del Ruiz. Armero se proyectaba desde hacía varios años como área de relevo de la ciudad de Honda, que desde años atrás venía mostrando signos de decadencia y deterioro como centro comercial y de pequeña industria en el norte del Tolima. Las normas expedidas por el gobierno para atender la desaparición de Armero, promover y dar una nueva orientación al desarrollo de la región norte tolimense, modificaron las relaciones del norte del Tolima con Ibagué y Manizales, en favor de la primera. En el Fresno se crearon plantas avícolas, que pronto se caracterizaron como generadoras importantes de empleo local. Y desde el 1990, hasta nuestros días, la crisis cafetera, disminución de la importancia del cultivo del café, e incremento de nuevos cultivos, efectos perniciosos de la apertura económica a principios de los años 90. En Colombia durante julio de 1988, se suspendió el sistema de cuotas, y se regresó al mercado libre del café. El Fresno, con procesos positivos de diversificación, fue quizás el municipio del norte del Tolima, con menor impacto relativo por la crisis cafetera. Pese a ello, se registró desaceleración económica e incluso disminución de la población. El censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en el 2005, registra que entre 1993 y 2005, una disminución del 9,4%.
o sea pasar de 34.413 personas a 31.317. Y en este periodo las actividades agropecuarias siguen predominando en el Fresno. Esta situación se puede resumir en los datos de áreas sembradas, cultivos y número de animales, los cuales permiten concluir que el Fresno es un municipio con actividades diversificadas, aunque el café por las condiciones del cultivo determina en gran parte la marcha de las actividades agrícolas, su peso en la producción total es limitado. Y por último, te aportamos una descripción del Fresno, del por qué es un municipio muy importante del Tolima tanto para la economía agropecuaria y turística. El Fresno posee un clima templado, agradable y saludable, con el atractivo de que a 30 minutos de viaje encontramos clima cálido y plano, y a hora y media de viaje vía Manizales posee el clima glaciar del Nevado del Ruiz, también gran atractivo turístico del país, situación que se relaciona de manera muy interesante con su producción agrícola y exquisito desarrollo gastronómico. Sus actividades económicas son la agricultura representada en las amplias producción de aguacates, café y caña de azúcar, y la ganadería. Además de la belleza y tranquilidad de sus paisajes, la amabilidad de los fresnenses y la exquisitez de sus comidas. La ubicación específica del municipio del Fresno, Tolima, está ubicado en el norte del Tolima, en el tramo de la carretera que comunica con la ciudad de Manizales, a unos cuantos minutos de otros municipios cercanos ubicados en el mismo eje como Mariquita, Palo Cabildo, Casabianca, Herveo, y corregimientos cercanos, que son atravesados por la carretera panamericana, que une el centro con el Pacífico, lo cual ubica como un paso obligado dentro de la geografía este aspecto de gran importancia, porque ha creado la necesidad de contar con una empresa de transporte nacional, municipal y veredal, con un parque automotor lo suficientemente amplio, Cotransnorte, Cooperativa de Transportadores del Norte del Tolima, propia del municipio y reconocida, a nivel municipal, departamental y nacional, con recorridos garantizados a ciudades como Ibagué, Bogotá, Manizales, y municipios intermedios. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, y darle me gusta y compartir, y seguirnos en nuestras redes, Unidos por el Arte. Así nos estarás ayudando para realizar la segunda parte donde estaremos hablando de quiénes fueron los personajes más célebres del Fresno, quiénes fueron sus alcaldes, y su principal economía en la actualidad y sitios turísticos. Gracias por tu apoyo.